Esta es la vista principal. La parte superior es dominada por una barra roja donde a la izquierda se encuentra el logo y las siglas ANJ. El logo es temporal, está sujeto a revisión y aprobación. Al lado derecho existe un lema que en este caso hace alusión a la transparencia. Dice transparencia de la Administración de Justicia. Vamos a ir de frente al ticker de noticias, en donde las noticias salen acá tipeadas una tras otra. Estas son las últimas noticias que se presentan. Puede uno esperar verlas una por una conforme van siendo escritas, o si uno gusta puede ver una tras otra presionando este botón. Sale el texto completo del titular de la noticia para poder en efecto entrar a ver la que a uno le interese. En este caso estamos viendo la noticia que tiene que ver con un sujeto que por no pagar su pensión alimenticia recibe una pena de 1 año. Aquí está la noticia desarrollada. Volvamos a inicio. Tenemos en la zona de la izquierda una columna que tiene que ver con las últimas noticias publicadas. La parte superior en realidad muestra las noticias agrupadas por día. Aquí, al entrar a un día señalado, vamos a accesar a las noticias que en ese día fueron ingresadas o publicadas en la página web. Las noticias aparecen con su titular, una foto demostrativa y la parte introductoria de la noticia en sí, ¿no? En este caso, hay una noticia con respecto a prisión para el delito de extorsión, la parte introductoria, y si uno quiere ver el total de la noticia, uno presiona en este punto y se tiene la noticia desarrollada. Después, debajo del calendario, es las últimas noticias que han sido publicadas en orden regresivo, es decir, primero está la última noticia ingresada, el siguiente la penúltima, luego la antepenúltima y así sucesivamente. Esto es una manera rápida de poder determinar cuáles son las noticias que han ingresado y son, digamos, materia de publicación. Entonces, en la parte central es dominada en primera instancia por una marquesina donde aparecen las sentencias o mejor dicho, las noticias que uno quiere destacar. No necesariamente son las noticias más importantes, sino las que uno quiere destacar. En este caso, el ISO 9000, en este caso, el pedido que hizo el presidente Mendoza al CNM para que acelere el nombramiento de jueces en Madrid y Ucayali, la publicación en internet de las resoluciones y el informe de Vox Populi. Acá la noticia obviamente puede ser luego amplificada e ingresada para ver el detalle. Aquí está el detalle de esa noticia, ¿no? Y en este caso, como se trata de un informe que se presentó en PowerPoint, el sistema nos permite abrir una ventana en la noticia y mostrar el contenido que fue materia de la exposición que hizo en este caso el señor Benavente ante la prensa. De esta manera, de una manera muy sucinta y bien clara, presentamos la información que se dio en esa conferencia de prensa. En la parte central también tenemos una sección de titulares donde a 2 columnas presentamos las noticias en el orden que han entrado las noticias más importantes, a las que consideramos más importantes, ¿no? Entonces, digamos, entrando a una noticia de la Fiscalía en este caso, aquí tenemos el desarrollo. Siguiendo acá adelante, tenemos noticias, por ejemplo, como la muerte de don Alberto Benavides. En este caso, se destaca el hecho que su padre ha sido juez de la Corte Suprema. Y si recordamos, el padre fue objeto de un homenaje que se le hizo en la Corte Suprema. Y en este caso la noticia destaca la muerte del minero, se destaca que fue descendiente de un juez de la Corte Suprema y hemos insertado en una ventana especialmente hecha la resolución legislativa 9044 que fue con la que en efecto en enero del 1940 se nombró a don Alberto Benavides Canseco juez de la Corte Suprema. Seguimos. Luego de haber revisado esta parte central, vamos a la columna de la derecha. Apreciamos que hay una primera sección verde en donde en realidad se introducen contenidos que tienen que ver con la institución. En primera instancia tenemos el mensaje que dio el presidente Mendoza en el inicio del año
judicial, el texto del mensaje, ¿no? Y un enlace para la presentación del mismo mensaje en internet. Agradezco la presencia del señor presidente constitucional de la República. Luego tenemos en la misma columna otro mensaje del presidente Mendoza, en este caso dando la bienvenida a la agencia de noticias, ¿no? Destacándola como uno de los logros de su gestión. Introducimos también una sección de opinión, en donde tenemos en este caso una entrevista que hizo El País al doctor César San Martín, nuevamente un ejemplo de lo que se puede hacer. En esta entrevista vemos cómo San Martín declara sobre corrupción a El País. Hemos incluido asimismo una columna de opinión hecha por Miriam. Finalmente, más abajo tenemos noticias relativas a los casos emblemáticos. Existe también un link para poner el correo electrónico del usuario que así lo desea para que reciba información de la página web y para seguirlo en Twitter. Bien, vamos a dar una mirada a la parte más interesante de la página web. Tenemos este menú. En este menú tenemos las noticias o entradas colocadas agrupadas según centro de interés. En primera instancia tenemos, por supuesto, la Corte Suprema, en donde aparecen todas las noticias que se divulgan relativas a la Corte Suprema, o en este caso, relativas a la presidencia. Tenemos el título de la noticia, tenemos una imagen alusiva, ¿no? Igual que en todos los casos, vemos acá el título, la imagen alusiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la invocación que hizo el Consejo de la Magistratura, tenemos la imagen y en el link leer más se encuentra el desarrollo de la noticia. En cuanto a distritos judiciales, al ingresar a este panto, tenemos todos los distritos judiciales que existen en el Poder Judicial para poder entrar a las noticias vinculadas a cada uno de estos distritos judiciales. Esto es muy importante porque aquí está el meollo de lo que puede ser la colaboración de las áreas de prensa de cada distrito judicial en la agencia de noticias. Tomemos cualquier distrito, por ejemplo, entremos a Ayacucho y tenemos las noticias que han sido publicadas relativas a Ayacucho. En el primer caso es la inauguración de tambos, en donde uno de ellos ha sido en Ayacucho, una condena a un funcionario corrupto. La siguiente columna son los casos emblemáticos. Tenemos una entrada por cada caso que ha sido considerado emblemático, ¿no? Y siendo ese el caso, ingresamos y obtenemos las noticias que sobre el mismo tenemos. Veamos, por ejemplo, el caso Andahuasi. Tenemos la noticia tal cual como está presentada, el litigio por proposición de Andahuasi. Al ingresar a leer más, lo volvemos a poner. Aquí está. Acá se muestra el tema Andahuasi, los procesos que son materias de ese litigio entre partes. Otro caso, veamos el comercio de Pensa. Tenemos la información inicial que resume el número de expediente, que resume la naturaleza de la disputa, los demandados y los demandantes, y con este link, ve información de los actores del proceso, tenemos las noticias que ya se han publicado con respecto a ese proceso. Damos cuenta de la anulación del expediente, de la anulación, perdón, del autoapertorio que hizo
el juez titular para luego reemitirlo, omitiendo en este caso las fallas de forma que tenía el auto original. Hacemos mención de que esta información ha sido consultada al sistema de expedientes judiciales, que aquí lo tienen. En este caso, damos muestras en mayor detalle de la información, ¿ya? Y en este caso, por ser importante, en una nota de edición ponemos que estamos dando cuenta de todas unas resoluciones que han sido colgadas a la página web. O sea, acá está lo interesante. Tenemos acá enlaces al texto de las resoluciones, tal cual como fueron publicadas. Luego tenemos en metas institucionales. Metas institucionales busca resumir cuáles son los objetivos de la actual gestión de la presidencia de la Corte Suprema. Hemos de agrupar los objetivos en tres grupos. Pueden estar en algún caso duplicados entre sí, pero los tres grupos son claramente distinguibles. El primero es lo que vendría a ser la reforma digital. El presidente Mendoza ha hecho hincapié en el ingreso de la tecnología, la digitalización, el procesamiento electrónico y la informática en la administración de justicia, lo cual es correcto. El Poder Judicial en el Perú y en otras partes del mundo se quedaron retrasados con respecto a la era de la informática. Y mientras todo el mundo usaba correo electrónico y internet, el Poder Judicial siguió usando papeles escritos y remisión física de documentos. Entonces, en lo que es reforma digital, tenemos las medidas que se están dando y que se van a dar al respecto. Tenemos la jurisprudencia digital, el expediente digital, la notificación electrónica que ya está implementada, la biometría, el caso de los depósitos judiciales informatizados, los antecedentes penales y la iniciativa de la videoconferencia. Entonces, en cada uno de estos puntos uno tiene un enlace hacia lo que vendría a ser la descripción y las cosas, los actuados en cada uno de estos hechos, de estas metas. Acá tenemos la descripción del expediente digital. Y cuando aparezcan noticias sobre esta gestión, serán incluidas en este discriminante. El segundo, la segunda división son los objetivos estratégicos, que estos son producto del relevamiento que ha hecho el PNUD aplicando el sistema SIGOP. Ellos distinguen tres objetivos estratégicos: la modernidad y mejora de los servicios, la transparencia y comunicación con la ciudadanía y el acceso e inclusión social. Cada uno de estos objetivos, vamos a entrar, tiene medidas específicas. En el caso de la modernidad y mejora de los servicios, aquí están: el Archivo General de Expedientes Judiciales y Administrativos de su primera etapa, incorporación de la jurisprudencia 2010-2012 en la jurisprudencia nacional sistematizada y así sucesivamente. Cada uno de estos ítems va a tener que ser desarrollado adecuadamente. Esto está en manos de la gerencia, el gabinete de asesores y el SIGO. En otras metas tenemos los otros objetivos que de alguna manera no han sido cubiertos por los anteriores. En ellos está la medición de desempeño, que no cabe exactamente como una reforma digital, pero sí es una reforma importante, y la reforma penal y la reforma laboral, ¿no? En cada uno de estos ítems, repito, debe aparecer una página descriptiva de lo que es y sus objetivos específicos, y luego cada noticia va a ser incorporada dentro de estos discriminantes, cada noticia que tenga que ver con esos objetivos. Hemos dejado para el final la parte que quizás sea más importante, es la búsqueda inteligente. En este punto, cualquier usuario puede ingresar una palabra clave y lograr ver las noticias que tienen que ver con esa palabra clave en general. Entonces, es una forma muy clara de poder averiguar qué cosa está pasando. Pongamos, digamos, como búsqueda inteligente, el apellido del presidente. Tenemos todas las noticias que se han presentado que involucran a esta personalidad.